Algunos forajidos forjan su leyenda con violencia. Sincronizan sus relojes y atacan a 5 tipos al mismo tiempo, así que todavía había algo de peligro. Podías sentir la tensión en ese patio cuando entrabas. Como dije, era una prisión de bajo nivel. Pero otros se lo ganan con lealtad. Pero solo unos pocos graban su nombre en la mitología de la historia de los motociclistas, haciendo algo casi impensable: alejarse del poder. Voy a decir esto y me duele decirlo, pero nos hemos convertido en las personas contra las que nos rebelamos. Me voy, hermano, todos me dieron la mano, me fui. George Christie fue uno de ellos por más de 3 décadas. Se movía por el mundo de los clubes de motociclistas fuera de la ley, con una autoridad tranquila que no necesitaba de teatralidad. No era la voz más fuerte en la sala, ni el más brutal, ni el más temido. Lo que lo distinguía era algo raro que hacía que aliados y enemigos le prestaran atención. Claridad Christie entendía la diferencia entre rebelión y caos, entre hermandad y control, entre lealtad y obediencia ciega. La AVE, la familia Gorila Negra y la mafia mexicana. Vivió siempre caminando por el filo de la navaja entre ellos. No nació fuera de la ley, ni fue criado por motociclistas o el crimen. Su historia es aún más extraña. Un chico surfista en Ventura, un muchacho que creció observando a los hombres que dominaban la costa, los vagabundos con sus Harleys y sus sombras, los forajidos que parecían más grandes que la vida misma. No les tenía miedo, quería entenderlos. Y esa curiosidad moldearía todo lo que vendría después. Desde las playas de Ventura hasta los túneles del Pentágono, desde los clubes llenos de humo de Los Ángeles hasta las salas de tribunal donde el gobierno intentó y fracasó en quebrarlo. Christie recorrió todas las sombras que enfrenta un forajido. Varias lo siguieron mucho después de irse. Pero la parte más inolvidable de su vida no son los crímenes, la política ni los titulares. Es la transformación. El hombre que alguna vez lideró a Los Ángeles un día estaría solo, despojado de su parche, hermandad e identidad, obligado a reconstruir una vida que siempre le había pertenecido al camino. Esta es la historia de Jorge Christie, surfista, desertor de la Marina, ángel del infierno, presidente, diplomático, marginado y sobreviviente. Un hombre que entró al mundo fuera de la ley bajo sus propios términos y, de alguna manera, logró salir de la misma forma. Me sentía orgulloso de eso. Teníamos la cultura de los griegos, vivíamos en una comunidad griega, éramos forasteros. Los forajidos, hermanos, son forasteros ante la ley. George Christie no creció en un hogar que lo encaminara hacia la vida de forajido. No había motociclistas en la mesa, ni criminales pasando por la sala, ni historias de rebelión susurradas entre cervezas. Lo que sí tenía era algo mucho más peligroso para un niño: un asiento en primera fila al poder. Aún no podía definir Aventura. En los años 50 no era solo un pueblo de playa. Era un cruce de culturas, surfistas, vagabundos, soldados que regresaban, obreros de fábrica y la primera generación de forajidos motociclistas que se abrían camino en el asfalto de California. Christie los observaba como otros niños veían a las estrellas de cine. No caminaban como los demás ni esperaban indicaciones. Creaban su propia gravedad y la gente giraba a su alrededor. ¿Sabes cuando entras a una tienda Harley? No querían venderte ni una lata de aceite. Hombre. Él no era un inadaptado, pero tampoco sentía pertenecer por completo a ningún lugar. Christie tenía amigos, claro, pero siempre llevaba ese sentimiento de estar a medias, observando el mundo en lugar de sumergirse en él. Él surfeaba antes del amanecer, faltaba a la escuela más de lo que sus padres se daban cuenta y pasaba horas observando a los chicos mayores, con los Harleys que se estacionaban cerca de la playa como si fueran dueños de la arena. No le impresionaba el ruido ni el cuero, lo que le atraía era la confianza. Parecían hombres que no seguían a nadie, ni a maestros, ni a jefes, ni al gobierno. Para un niño que buscaba su identidad en silencio, ese tipo de independencia era embriagadora. Pero Christie también tenía una vena de disciplina, algo que no coincidía con el estereotipo que la gente le pondría a su nombre más adelante. Mientras la mayoría de los niños iban de moda en moda, Jorge se estaba formando a sí mismo, levantando pesas, leyendo filosofía, aprendiendo cómo piensa la gente, cómo mienten, cómo siguen a los demás. Él supo desde temprano que la fuerza no es solo física, es conciencia. Es poder ver la habitación con claridad, mientras todos los demás están cegados por sus propias historias. Antes de tocar una Harley, Christie ya mostraba instinto de líder: observar, analizar, actuar, perdurar. Su relación con la autoridad fue complicada desde el principio.
No temía las reglas, solo no veía sentido en seguir las que no eran lógicas, pero tampoco rechazaba la estructura por completo. Se enlistó en el cuerpo de marines no por rebeldía, sino por curiosidad y ganas de ponerse a prueba. Quería ver si podía prosperar dentro de un sistema rígido, para entender cómo se sentía realmente la disciplina desde adentro. Por un tiempo sí prosperó, destacó en el entrenamiento, aprendió a leer a las personas bajo presión y descubrió una verdad que lo guiaría siempre. La obediencia es fácil para quienes temen las consecuencias. El liderazgo surge de quienes las comprenden, pero algo en él lo atraía al camino, a la libertad, a esa vida donde la lealtad se gana, no se asigna. Eventualmente esa tensión se rompió. Christie dejó la marina sin permiso, convirtiéndose en un desertor, una etiqueta que debería haberlo destruido, pero en cambio lo empujó a un mundo completamente diferente. La mayoría de los desertores se esconden, Christie no. Él seguía moviéndose, tomando trabajo donde quiera que pudiera encontrarlo, aprendiendo a adaptarse, a mezclarse, a desaparecer cuando lo necesitaba. Luego, esas habilidades serían invaluables entre los forajidos más que la violencia o la valentía. La ironía de su infancia es casi absurda. Un exmarín desertor que de alguna manera andaba vagando por California entró a la oficina de un contratista de defensa y consiguió trabajo. Técnicamente era un fugitivo, pero también el hombre más inteligente de la sala. Construyó sistemas de armas, trabajó junto a ingenieros y aprendió a navegar el tipo de burocracia que la mayoría de los forajidos nunca ve. Eso le dio una perspectiva única. Más tarde entendió ambos lados de la ley, el mundo del papeleo y el mundo de los remiendos. Sabía cómo piensan y cazan los gobiernos. Luego, entre las playas de Ventura y las luces de oficina de una firma de defensa, la atracción que había sentido desde la infancia se hizo más fuerte. Los forajidos que antes veía de lejos ya no eran símbolos lejanos, sino una dirección y posibilidad, una vida que orbitaba sin notarlo. Christie no se unió al mundo de los forajidos porque odiara a la sociedad. Se unió porque no quería vivir una vida construida por manos ajenas. Él buscaba una hermandad ganada, no asignada, una jerarquía con sentido y un mundo donde la lealtad fuera real. Al comprar su primera Harley, no fue un impulso ni emoción pasajera, sino una declaración y el primer paso hacia la vida que siempre quiso. Eventualmente diría que al principio viajaba solo, recorriendo largas millas por la costa de California, aprendiendo el ritmo del camino, aprendiendo el lenguaje del viento, del motor y del silencio. No buscaba unirse a un club, solo claridad. Todo forajido que deja su huella vive un momento en que el camino deja de ser ruta y se vuelve brújula para Christie. Ese momento lo alcanzó en algún lugar entre Ventura y Santa Bárbara, mientras el sol se ocultaba y el mundo era solo el zumbido de un motor V-Twin. Se dio cuenta de algo que lo acompañaría por décadas. La carretera no te da respuestas, te lo quita todo hasta que te ves obligado a darte las respuestas tú mismo. El hombre que lideraría a los Ventura, Ángeles del Infierno, apenas comenzaba su largo viaje hacia el mundo que lo coronaría y luego lo aplastaría. Jorge Christie no entró al mundo fuera de la ley como alguien que busca una identidad, sino como un hombre que ya la llevaba consigo. Para cuando llegó a la escena de motocicletas de Ventura a principios de los años 70, ya no era el chico perdido en la playa. Era más astuto, más disciplinado, más observador. No buscaba atención ni presumía, tampoco intentaba impresionar en un mundo de ego, y eso lo hacía destacar. Los forajidos respetan a quien no se anuncia. El primer club con el que rodó no fue Los Ángeles del Infierno. Fue un pequeño grupo llamado Los Esclavos de Satán, un club respetado, muy unido y serio con su código. Christie no entró esperando nada. Solo se presentó, trabajó duro y hablaba solo si tenía algo importante que decir. En el mundo de los forajidos, esa confianza silenciosa se nota rápido. Pronto vieron que Christie no buscaba llamar la atención. Él estaba ahí porque la carretera exigía una tribu y él estaba listo para ganarse una. Lo que lo distinguía era cómo gestionaba la presión. La mayoría de los prospectos se esfuerzan demasiado. Buscan peleas innecesarias y actúan la dureza como espectáculo. Christie no lo hacía. Él observaba, aprendía quiénes eran realmente las personas cuando estaban sobrias, cuando estaban enojadas, cuando estaban rodeadas de hermanos. Aprendió cómo funcionaba la lealtad desde adentro. Aprendió en quién confiar, a quién evitar, quién lideraba con los puños y quién con la mente. Absorbió todo como un hombre que se preparaba para una vida
en la que aún no había entrado por completo. Al final obtuvo su parche. Ser esclavo de Satanás no fue coronación, sino confirmación. Los hombres con los que rodaba finalmente dijeron lo que ya sabían. Christie no solo era motociclista, era uno de ellos. Pero incluso durante esos años, sentía que se formaba otra gravedad en el horizonte, una atracción que no podía ignorar. Los ángeles del infierno se estaban expandiendo por California, y su presencia en Ventura se estaba fortaleciendo. Eran los más temidos, respetados y disciplinados. El club de motociclistas forajidos más grande del mundo. Montar con los esclavos era hermandad. Con los ángeles, destino. Christie no persiguió el parche al estilo forajido verdadero. El parche vino a él. Los ángeles del capítulo de Ventura empezaron a notar a Christie en bares, en paseos, en reuniones donde los clubes se mezclaban pero no se relacionaban. Ellos vieron lo mismo. Los esclavos habían visto a un hombre que podía liderar sin intentarlo, que podía escuchar sin juzgar, que podía tomar el control de una habitación sin alzar la voz. En una cultura basada en el respeto, ese tipo de presencia es más rara que cualquier tatuaje o título. Pero Christie también entendía algo que la mayoría de los jóvenes en la cultura forajida nunca comprendían. Unirse a los ángeles no era un sueño, era una responsabilidad. Ese parche no es para presumir, sino para honrarlo. El capítulo de Ventura era un mundo propio, formado por hombres con años de lealtad que habían sangrado, luchado y enterrado hermanos bajo el parche. No pensaban darle su reputación a un chamaco solo por montar bien. Debían saber que si todo caía, este hombre estaría con ellos en el fuego. El momento de Christie llegó como solo la vida de forajido puede ofrecer. En un bar lleno de humo y el sonido de botas sobre concreto, uno de los ángeles de Ventura se acercó tranquilamente a Christie, un hombre que ella había observado por años y cuyo respeto no se podía comprar ni suplicar. No le dio un sermón, no lo puso a prueba con acertijos, simplemente le dijo: ¿alguna vez has pensado en cambiar de colores? Christie no respondió de inmediato. Ese silencio le dijo al ángel todo lo que necesitaba saber. Los hombres que se lanzan a los ángeles del infierno sin dudarlo, no entienden en lo que se están metiendo. Christie pensó en la lealtad, en los hermanos que ya tenía, en el peso del parche rojo y blanco, en la vida en la que estaría entrando y en la vida de la que se estaría alejando. Solo después de una larga pausa dio la única respuesta que importaba: si lo hago bien. Esa simple frase puso todo en marcha. El proceso no fue instantáneo. Había política, debían respetar a los esclavos y la transición debía ser limpia. En la cultura forajida, la forma en que dejas una hermandad determina si mereces otra. Christie lo manejó como un hombre que entendía las consecuencias. Sin drama, sin traición, sin cabos sueltos, solo honestidad. Conversaciones a puerta cerrada y una salida silenciosa que preservó amistades en lugar de quemarlas. Cuando finalmente llegó el día en que Christie iba a postularse para los Hells Angels, no lo trataron como prodigio, sino como a cualquier otro en esa posición. Lo pusieron a prueba, lo presionaron y evaluaron. El capítulo de Ventura no valoraba su intelecto, disciplina o pasado. Solo les importaba su lealtad, presencia y disposición para cargar el peso sin quejarse. Christie no solo sobrevivió al periodo de prospectos, se ganó el respeto de hombres que casi no respetaban a nadie. Cuando finalmente se puso ese parche rojo y blanco, Christie no se convirtió en una persona diferente, se convirtió en la versión más clara de quien ya era. El camino que había estado recorriendo desde la infancia finalmente tomó forma, y el club que había estado observando desde lejos desde que era adolescente, ahora lo recibía como a un hermano. George Christie ya no era solo un forajido, ahora era un ángel del infierno, y en Ventura eso lo era todo. Llevar el parche no hacía poderoso a George Christie, lo hacía responsable. El capítulo de Ventura valoraba la constancia, no las historias o el potencial, y Christie siempre se presentaba igual cada día. Constante, observador, disciplinado. En un club lleno de personalidades más grandes que la vida, él destacaba porque no necesitaba ser ruidoso para ser respetado. Lo primero que aprendió dentro de los ángeles del infierno fue que el mundo veía el parche como un arma. Las fuerzas del orden vigilaban cada movimiento, los rivales medían cada interacción y los civiles reaccionaban con una mezcla de miedo y fascinación. Pero dentro del club el parche no se trataba de intimidar, sino de deber. Christie se dio cuenta rápidamente de que ser un ángel significaba cargar con la historia sobre tus hombros. Cada pelea, cada funeral, cada hermano perdido en el camino o por una bala. Él no solo era parte de un club,
era parte de un legado. Empezó desde abajo en la jerarquía, haciendo lo que el capítulo necesitara. Largas horas en la casa club, haciendo mandados, dando mantenimiento a las motos, manejando la logística para recorridos que cruzaban varios condados. Los ángeles no confiaban fácilmente, pero sí en el esfuerzo. Y Christie dio más de lo que le pidieron. Cuando se necesitaba hacer un trabajo con precisión, él lo hacía. Cuando una situación requería a alguien lo suficientemente tranquilo para ver a través del caos, él estaba ahí. Avanzaba lento y en silencio. Los hombres acudían a él cuando querían buen trabajo. Lo que hacía diferente a Christie no era la agresión, era la estrategia. Observaba las dinámicas, tensiones y cómo los miembros antiguos resolvían conflictos sin perder el control. Mientras otros resolvían los problemas con los puños o la fuerza, él los resolvía con paciencia. No intentaba ser más rudo que nadie, los superaba con inteligencia. En un mundo construido sobre el ego, tener a un hombre que podía leer el ambiente, calmar una situación o hablar hasta lograr un mejor resultado, se volvió invaluable a medida que Ventura crecía en influencia. Y también Christie. El capítulo reunía personalidades poderosas, viejos conocidos, impredecibles y veteranos de peleas callejeras. Christie no intentó opacarlos. En cambio, se convirtió en el puente, el que podía hablar con ambos bandos cuando aumentaban las tensiones internas. Los ángeles respetan la fuerza, pero veneran la claridad. Christie tenía ambas. A finales de los 70, ya no solo era confiable, también resolvía problemas. Si había asuntos del club fuera de la ciudad, lo enviaban a él. Si había reuniones de paz con clubes rivales, él estaba presente. Cuando surgían disputas internas, él conseguía que los hombres se alinearan de nuevo. Poco a poco, el capítulo se dio cuenta de que él no solo era confiable, sino que tenía madera de líder. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Ventura estaba entrando en una nueva era. Clubes rivales estaban incursionando en el sur de California, y los grupos especiales de las fuerzas del orden se estaban volviendo más agresivos. Y dentro del club, la generación más vieja se estaba involucrando cada vez más en los conflictos que venían con la expansión. El capítulo necesitaba a alguien que entendiera la cultura, pero que también pudiera manejar la creciente atención que los rodeaba. Necesitaban un presidente. Christie no hizo campaña para eso, no pidió votos. Los hombres simplemente miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que él ya estaba haciendo el trabajo. Contaba con el respeto de los veteranos, la confianza de los jóvenes y una actitud firme ante la presión. Fue elegido presidente del capítulo de Ventura, uno de los más respetados y estratégicos de la costa oeste. Liderar a Los Ángeles de Ventura no era solo un título, era cargar con el peso. Todo, desde viajes hasta decisiones y conflictos, pasaba por él. Christie lo manejaba con la misma fría disciplina que lo definía desde niño. Él aportó estructura a las reuniones, estabilidad a la organización del capítulo y una presencia tranquila que ayudó al club a navegar décadas turbulentas. Bajo Christie, Ventura se hizo conocido por su control. No eran el capítulo más salvaje ni violento, sino el más sereno. Los miembros de otras ciudades lo notaron. Los líderes de otros estados lo respetaban. Incluso las autoridades, que veían a Los Ángeles como criminales antes que como hombres, reconocieron que Ventura bajo Christie operaba de manera diferente. Pero el liderazgo traía sombras. Ser presidente significaba estar en el centro de atención de ese que quema desde todos los ángulos. Los policías lo vigilaban más. Los rivales lo probaban con mayor dureza y el club esperaba que apagara los problemas antes de que se notaran. Christie no evitó la presión, la asumió. Se convirtió en el rostro de Ventura, el que el club confiaba para tomar decisiones que afectaban su libertad, su unidad y su futuro. Y mientras más se adentraba en el liderazgo, más se daba cuenta de que la vida de forajido no se basaba en el caos, sino en el equilibrio. Demasiada fuerza invita a la guerra, demasiada paz invita a la debilidad. Christie caminaba por esa línea con una precisión inusual. Por décadas, Christie lideró el capítulo de Ventura con la filosofía que aprendió de niño observando surfistas en la orilla. Mantente tranquilo, lee las olas y nunca le des la espalda al océano. El siguiente capítulo de su vida pondría a prueba esa filosofía más que nunca, porque el poder dentro de los ángeles del infierno no era un destino, era una encrucijada, y Christie acababa de situarse en el centro de ella. Liderar Ventura no era la cima de la influencia de George Christie, era la puerta de entrada, porque una vez que se convirtió en presidente sucedió algo inesperado. Otros capítulos empezaron a acudir a él, no por jerarquía, sino por instinto. Christie tenía la rara habilidad de calmar una situación sin echarse para atrás, de hablar con rivales sin perder el orgullo, y de enfrentar a una sala llena de hombres duros sin alzar la voz.
Los Hells Angels no eran solo un club, eran una constelación de egos, historias y rencores de larga data. Christie se convirtió en el hombre capaz de navegar por todo eso. El mundo fuera de la ley en los años 80 no solo era violento, también volátil. Los clubes luchaban por territorio en California, Arizona y Nevada. Viejas rivalidades resurgieron, nuevas surgieron y la autoridad reprimió más fuerte que nunca. Y a través de todo esto, Christie se ganó una reputación que incluso sus enemigos reconocían. Era un hombre capaz de entrar a una reunión con guerra en la mesa y salir con la paz en el bolsillo. Eso no lo hacía débil, lo hacía esencial. La violencia hará que un club sea temido. La diplomacia mantiene a un club con vida. Christie comenzó a ir a reuniones entre clubes, donde la tensión era palpable, como pólvora. Hombres que habían enterrado amigos se reunían en una sola mesa. Parche contra parche, cada lado listo para una explosión. Christie entendía lo que estaba en juego. No negociaba por miedo ni hablaba para impresionar a nadie. Él estudiaba cada expresión, cada silencio, cada cambio de postura. Cuando hablaba, no amenazaba, hablaba claro. No buscaba la paz, la creaba. ¿Tiene sentido? Esa habilidad no pasó desapercibida para el liderazgo más alto de Los Ángeles. El club requería alguien capaz de representarlos mundialmente y manejar reuniones políticas, con clubes rivales, embajadas y funcionarios del gobierno cuando fuera necesario. Christie fue elegido una y otra vez, a veces formalmente, a veces simplemente porque nadie más tenía la misma combinación de valor y paciencia estratégica. Fue el diplomático no oficial de Los Ángeles del infierno, capaz de sentarse ante enemigos y ganarse su respeto. Él organizó reuniones entre Los Ángeles y clubes rivales cuando el derramamiento de sangre parecía inevitable. Asistió a cumbres internacionales cuando el club se expandió a Europa. Representó a Ventura y a menudo a California, en reuniones donde las decisiones afectaban a toda la organización. Confiaban en él porque no buscaba el caos como lo hacían algunos hombres en esa vida. Christie no quería tiroteos ni ciclos de venganza. Él quería estabilidad, lo que lo hacía valioso, y en el mundo fuera de la ley, el valor siempre viene acompañado de peso. Pero ser el diplomático tenía un costo. Christie cargaba con el peso de cada tregua incómoda, cada acuerdo frágil, cada advertencia que debía ser entregada con la cantidad justa de firmeza. Cuando estallaba la violencia, él era a menudo uno de los primeros en enterarse, a veces por los líderes del club, a veces por la policía, a veces por las calles mismas. Vivía entre mantener la paz y la confrontación, manejando tensiones que podían escalar a guerras estatales. Su papel cobró más relevancia al convertirse en vocero nacional cuando los medios cubrían conflictos entre motociclistas. Christie era el rostro al que acudían cuando las fuerzas del orden iniciaban investigaciones. Él era quien se paraba frente a las cámaras y defendía la identidad del club. Esa visibilidad era un arma de doble filo. Por un lado, dio voz a Los Ángeles, pero también hizo de Christie un objetivo para las agencias federales, que armaban grandes casos contra los clubes de motociclistas en todo el país. Aún así, no se echó para atrás. Manejaba las entrevistas con la misma calma que usaba en una sala de negociaciones. Nunca se resbaló, nunca se quebró, nunca dijo más de lo necesario. Mientras más se adentraba Christie en este papel de embajador, más se daba cuenta de lo complicado que se volvía el futuro del club. La expansión hacia Europa creó conflictos internos. Los miembros más jóvenes querían un club más ruidoso. Los hombres mayores querían disciplina. La aplicación de la ley se militarizaba y la cultura de los clubes fuera de la ley cambiaba. Christie solía intentar unir el viejo mundo, y el nuevo Ventura se hizo aún más fuerte durante esta época, unificado, estructurado, respetado. Porque Christie tenía una mano en el acelerador y otra en los frenos, sabía cuándo avanzar y cuándo retroceder. Los miembros que servían bajo su mando decían a menudo lo mismo. Él no gobernaba mediante la intimidación, gobernaba con equilibrio, y el equilibrio es raro en una vida fuera de la ley. Pero mientras más alto llegaba Christie, más aislado se volvía. La diplomacia es solitaria, incluso dentro de una hermandad. Soportaba tensiones y conflictos que los demás no veían, para evitar problemas al capítulo. Tomó decisiones que preservaron la paz, pero que le costaron en lo personal. Ser el hombre en quien todos dependían significaba no tener a nadie en quien él pudiera depender. Aún así, Christie siguió adelante. Construyó alianzas, evitó guerras, manejó redadas federales, representó a Los Ángeles en otros continentes y a pesar de todo siguió siendo la misma presencia tranquila y controlada
que había sido desde el día en que entró al Clubhouse de Ventura. Pero la diplomacia tiene fecha de caducidad en un mundo construido sobre el poder. La creciente influencia de Christie, su autoridad tranquila y su negativa a ceder ante decisiones imprudentes lo pusieron en rumbo de colisión con ciertos elementos dentro del club. Hombres que no querían estabilidad, querían dominio. Finalmente, el hombre que mantuvo la paz por décadas acabaría enfrentando otro tipo de batalla, una batalla que no se luchaba contra rivales, sino contra los suyos propios. Voy a decir esto, y es doloroso decirlo, pero nos hemos convertido en las personas contra las que nos rebelamos. Me voy de aquí, hermano, y todos me dieron la mano. Me fui 2 semanas después. Recibo la llamada, mi estatus cambia. Estás fuera y sin contacto. Nadie puede hablar contigo. Mientras Jorge Christie se adentraba en su papel de diplomático, la presión a su alrededor aumentaba. Ventura había sido su reino durante décadas, unificado, disciplinado, respetado, pero fuera de sus muros el club estaba cambiando. Los miembros más jóvenes de diferentes estados querían una postura más dura. Algunos líderes preferían la agresión y la represalia en lugar de la diplomacia y la moderación. Y Christie, el hombre que había pasado años previniendo guerras, de repente se encontró superado en número por voces que creían que la fuerza era el único lenguaje que quedaba por hablar. Christie siempre había creído que un club solo sobrevive cuando puede controlar su propia imagen. Pero a medida que surgían nuevas generaciones, a muchos no les importaba la imagen, les importaba el dominio. En una hermandad donde el orgullo domina, cualquier desacuerdo puede volverse irreversible. Christie no era ingenuo, ya había visto lo que ocurría cuando los clubes dejaban que el ego dominara. El camino se vuelve estrecho cuando cada decisión es una prueba de fuerza. Pero cada vez que él buscaba estabilidad, alguien más empujaba el doble de fuerte en la dirección opuesta. Dentro de Ventura aún tenía influencia y respeto, pero fuera, el panorama político de Los Ángeles del Infierno estaba cambiando. Las viejas alianzas desaparecían y surgían nuevas. Sin él y con la expansión internacional del club, se crearon dinámicas de poder que antes no existían. Christie pasó años construyendo puentes, pero ahora otros los usaban para moverse a su alrededor. Hombres que antes acudían a él por consejo, ahora tomaban decisiones sin él. Decisiones que él sabía que meterían al club en problemas más graves. La tensión crecía en silencio. Al inicio, un desacuerdo, una votación desfavorable, reuniones más frías de lo habitual. Christie siempre supo leer el ambiente, pero ahora este se sentía mal. Notó las pausas cuando entraba, las miradas rápidas que intercambiaban los miembros que antes lo llamaban hermano sin dudar. La lealtad es la columna vertebral de un club fuera de la ley, pero la lealtad tiene capas. A veces cambia sin hacer ruido. La verdadera fractura ocurrió cuando Christie se opuso a decisiones que creía que arrastrarían a Ventura a un conflicto innecesario. Nunca se hablaron públicamente los detalles de esos debates internos. Christie mantuvo los asuntos del club dentro del club, incluso mucho después de que se fue. Pero todos están de acuerdo en una cosa. Se negó a apoyar una dirección que creía destruiría lo logrado. Para un hombre que negoció la paz entre enemigos, la ironía no le pasó desapercibida. La pelea que no podía evitar no era contra un rival, era contra los suyos. Circularon rumores de que Christie era muy diplomático, cauteloso y visible. Algunos decían que frenaba a los más jóvenes manteniendo el capítulo con reglas que ya no querían. Algunos veían su imagen pública respetuosa en Los Ángeles como una amenaza. Cuando un hombre se convierte en el símbolo de un capítulo, también se convierte en el blanco más fácil para el resentimiento. Y Christie lo sentía en cada votación, en cada reunión, en cada conversación que duraba una frase de más o terminaba una frase antes de tiempo. El punto de quiebre llegó en el momento en que el respeto dejó de sentirse incondicional. Christie había pasado la mayor parte de su vida protegiendo el parche, defendiendo al club del mundo exterior, pero ahora el peligro no estaba afuera, era interno. La dirección que la organización quería ya no era la dirección que él podía seguir. Él veía un futuro lleno de conflictos. No creía en decisiones que no podía justificar ni en consecuencias que no podía pedirle a Ventura que cargara. Y por primera vez desde que era joven, parado frente a la puerta de ese club, sintió que el camino se le cerraba. Alejarse de un club ilegal, sobre todo como presidente, no es fácil. No es un retiro, no es una renuncia, es una fractura en la identidad. Christie no se estaba alejando de un trabajo. Se estaba alejando de una vida por la que había sangrado, luchado y que había representado ante el mundo.
Pero él entendía algo que la mayoría de los hombres nunca acepta. A veces irse es la única manera de proteger lo que construiste. Y así, después de más de 3 décadas de servicio, Christie tomó la decisión más difícil de su vida. Él renunció, se hizo a un lado, se alejó. En el momento en que la noticia llegó a los círculos internos del club, una ola de sorpresa recorrió el mundo de los forajidos. Ventura sin Jorge Christie era como un barco sin su capitán, pero Christie no estaba huyendo de nada. No se estaba rindiendo, no estaba derrotado, simplemente se negaba a convertirse en un hombre que no reconocía. En una vida fuera de la ley, mantener tu identidad es el último acto de dignidad que puedes elegir. Sin embargo, incluso después de que se alejó, la sombra del parche no lo dejó. El club que antes representó ahora le parecía distinto. La sospecha creció, la distancia aumentó, aliados se alejaron y algunas amistades desaparecieron de un día para otro. Ese es el precio de irse, incluso para un hombre que lo había dado todo. Christie había sido diplomático, negociador, líder, pacificador, pero ahora era algo completamente distinto, un hombre fuera del mundo que alguna vez ayudó a formar. Y la decisión que tomó lo llevaría a un nuevo capítulo, uno más oscuro que cualquier cosa que hubiera enfrentado dentro de los ángeles del infierno. Porque el punto de quiebre no fue el final, fue el comienzo de la caída. Dejar a los ángeles del infierno no liberó a Jorge Christie, lo acorraló. En el momento en que se alejó del parche que había llevado por más de 30 años, el suelo se movió bajo sus pies. Hombres a los que alguna vez había guiado ahora mantenían su distancia. Conversaciones antes abiertas ahora eran solo asentimientos o miradas silenciosas entre los forajidos. Irte no borra tu pasado, lo complica. Y Christie, quien había pasado décadas defendiendo al club en los tribunales, negociando la paz en bares y llevando aventura a través de tormentas, ahora se encontraba caminando solo. Su partida despertó sospechas, como una chispa enciende la maleza seca. Algunos pensaron que se iba porque sabía que se avecinaban problemas. Otros creyeron que se alejaba para salvarse de la política interna del club. Los rumores más fuertes sugerían algo peor: traición. Christie sabía que él no había traicionado nada, pero en el mundo de los forajidos, la percepción pesa más que los hechos, y una vez que un rumor empieza a rodar cuesta abajo, nunca se detiene. No mucho después de que dejó el club, el peso de su pasado lo alcanzó de una manera que no esperaba. En 2011, agentes federales llegaron con una acusación formal que nombraba a Christie y a otros en una larga lista de cargos relacionados con extorsión y conspiración. Las acusaciones surgieron de una pelea años antes por el control del negocio de perforadores corporales en Ventura, donde los federales decían que los ángeles intimidaron a dueños de tiendas para cobrarles impuestos. Christie lo negó todo. Aunque era presidente en ese momento, liderazgo no implica siempre participación. A los federales solo les interesaba un titular, y el nombre de Christie era el más grande. El arresto fue silencioso, casi anticlimático, sin sirenas, sin gritos. Christie cooperó por completo, salió tranquilo y se negó a darle al gobierno el drama que querían. No se hizo el fuerte ni se puso a tatuar, tampoco se derrumbó, simplemente lo asimiló. Como un hombre que siempre ha vivido en el caos, aprende a sobrevivir, pero por dentro la traición dolió más que las esposas. No por parte del gobierno, sino del club. Como Christie reveló después, nadie de Ventura fue por él, sin apoyo, sin presencia. Después de décadas de liderazgo, estaba solo en la pelea. En la corte, el gobierno lo pintó como el arquitecto de la extorsión. Christie lo negó rotundamente y afirmó que intentó resolver disputas, no agravarlas. Pero la presión de un caso federal es implacable financiera, emocional y mentalmente. Después de años de luchar, el gobierno ofreció un trato: declararse culpable de un solo cargo de conspiración, cumplir un año en una prisión federal y el resto desaparece. Christie lo aceptó, no por culpa, sino porque seguir luchando le habría costado todo lo que aún tenía. Entró a prisión a una edad en la que la mayoría de los hombres se jubilan. No lo quebró, pero sí lo cambió. Pasó el año leyendo, escribiendo, haciendo ejercicio, repasando décadas de decisiones y lealtades en su mente. En el silencio de una celda de concreto, finalmente entendió algo que había pasado toda su vida evitando. El parche al que había dedicado su vida ya no le pertenecía al hombre en el que se había convertido, y el hombre en el que se había convertido ya no le pertenecía al parche. Al salir de prisión, Christie no volvió a Ventura como presidente ni portador del parche, sino como exiliado,
Su nombre era ya una incógnita en el mundo de los forajidos. Algunos aún lo respetaban, otros le guardaban rencor y algunos temían lo que dijera. El silencio a su alrededor pesaba más que cualquier acusación. Por primera vez en su vida, se sintió como un fantasma dentro del lugar que alguna vez gobernó. Ese exilio lo cambió todo. Christie había pasado décadas forjando la paz, manteniendo el orden y representando al club con dignidad. Pero el mundo al que regresó ya no le era familiar. El panorama cambió, las alianzas y la energía también, ahora más oscura. Se dio cuenta de que no podía simplemente volver a la vida que había llevado. El camino seguía ahí, pero ya no llevaba su nombre, así que hizo algo que nadie esperaba. Contó su historia abiertamente, con honestidad y sin amargura, no para exponer secretos, ni para buscar venganza, sino para recuperar su identidad. Escribió, habló en público, apareció en documentales y se convirtió en el tipo más raro de figura fuera de la ley. Alguien que se alejó, sobrevivió y reflexionó. No idealizó ni condenó esa vida. Simplemente dijo la verdad sobre la lealtad, la política, la hermandad y el costo del control. Sobre las décadas que dedicó a salvar al club de guerras desconocidas para la mayoría. Sobre la paz que intentó negociar y sobre el precio que pagó por elegir su integridad en lugar de un parche. La caída de Christie no fue explosiva, no fue sangrienta, no fue cinematográfica en el sentido de Hollywood. Fue más silenciosa, más dolorosa y mucho más humana. Un hombre descubrió que la hermandad que protegió por 30 años ya no lo respaldaba. El exilio no lo quebró, lo transformó y vivió después de quedar fuera de la ley. La parte que nadie esperaba que sobreviviera fue el capítulo donde Jorge Christie finalmente se convirtió en algo que nunca tuvo tiempo de ser, su propio hombre. La libertad es distinta tras vivir siempre bajo reglas que tú mismo impusiste. Cuando Jorge Christie se alejó de los ángeles del infierno y más tarde terminó su condena, entró en un mundo que nunca había conocido realmente. Uno donde no era un presidente, un forajido, ni un hombre que cargaba con el peso de todo un capítulo sobre sus hombros. Por primera vez desde que era un joven escritor persiguiendo el sol de California, simplemente era Jorge. Y descubrir quién era ese hombre se convirtió en su propia batalla. Él no buscó la atención lo halló. Christie tenía algo que pocos exforajidos tuvieron: perspectiva. Había sido soldado, diplomático, negociador, líder y al final un hombre fuera del sistema. Al mirar dentro, esa combinación lo hacía valioso, no como criminal, sino como narrador. La gente quería entender el mundo del que venía, y Christie decidió que si la historia iba a ser contada, él mismo la contaría. Su primer paso fue su libro Exilio en Front Street. No fue escrito para glorificar esa vida ni para destruirla, fue escrito para explicarla. La presión, la política, la lealtad, la manipulación, la violencia, las negociaciones de paz y los años pasados navegando en un mundo donde un solo error podía costarlo todo. Christie no exageró, no ocultó nada. Fue honesto de una manera que incomodó tanto a sus seguidores como a sus críticos, pero la honestidad era lo único que le quedaba y que no podían quitar. El libro abrió puertas. Productores de documentales y periodistas llamaron, y eventualmente el canal History se acercó a él con una oferta que lo convertiría de una sombra en una voz pública. Forajido, Crónicas de los Ángeles del Infierno. Christie no hablaba por el club, hablaba por sí mismo. Desglosó la historia, los códigos, las guerras y la cultura con una claridad serena que solo quien lo vivió podía ofrecer. Millones lo vieron y por primera vez, Christie no fue visto como un símbolo, sino como un hombre que había vivido una de las subculturas más míticas de Estados Unidos. De algún modo salió, pero el programa hizo más. Les recordó a las personas dentro del mundo fuera de la ley que Christie seguía aquí, seguía vivo, seguía hablando. El silencio de los viejos hermanos no cambió. La distancia no se acortó. Christie no era tan ingenuo como para pensar que lo haría. Cuando dejas esa vida, la nostalgia puede ser peligrosa. Las viejas amistades se vuelven recuerdos, y estos pueden herirte en ese mundo. Christie lo sabía, y aún así siguió. Comenzó a viajar y dar conferencias en universidades, fuerzas del orden, grupos de recuperación y encuentros de motociclistas. No como un reformador o un cruzado moral, sino como alguien que entendía las raíces de la lealtad y la violencia mejor que cualquier libro de texto. Les explicaba a los jóvenes motociclistas cómo era esa vida. No la fantasía de Hollywood, sino la política, las consecuencias, los sacrificios.
Les explicaba a los policías que la cultura forajida no funcionaba a través del caos, sino mediante la disciplina, la estructura y reglas no escritas que a menudo malinterpretaban. Se convirtió en un puente entre dos mundos que habían pasado toda su existencia en guerra. Pero Christie no solo hablaba, él creaba, pintaba motocicletas, construía motos personalizadas, escribía artículos, estudiaba historia y exploraba la psicología detrás de la pertenencia y la identidad. Había pasado décadas leyendo filosofía y teoría del conflicto, el tipo de conocimiento que la mayoría de la gente asume que los forajidos no tienen. Christie usó esa educación para entender la vida que dejó atrás y para comprender al hombre en el que se había convertido. También reparó algo más personal. Años de liderazgo, viajes y conflictos familiares lo habían alejado de las personas que más le importaban. El exilio le dio tiempo para reconstruir esas relaciones, lenta, privada y deliberadamente. Sus hijos, su esposa y el círculo que descuidó durante los años que el parche exigía su vida. Eso se volvió su prioridad. Tras décadas protegiendo a sus hermanos, ahora podía cuidar su paz. Aún así, el pasado sigue presente. Christie sabe que el mundo de los forajidos tiene buena memoria y que su nombre siempre estará presente en ella. Respetado por unos, juzgado por otros, incomprendido por muchos. Pero no huye de ese legado, lo reconoce, lo enfrenta y se niega a dejar que defina el resto de su vida. Hoy, Christie está en un lugar poco común, no como presidente, ni como forajido, ni como enemigo o aliado, solo como un hombre que vivió una vida. Pocos sobreviven y aún menos se entienden. Un hombre que vivió lealtad, traición, violencia, hermandad, liderazgo, exilio y reinvención, saliendo con claridad en vez de amargura. Él no está tratando de reescribir el pasado, está tratando de darle contexto, de mostrar eso. Incluso en una de las hermandades más notorias de la historia de Estados Unidos, había hombres que luchaban por la paz, contra el caos y por mantener vivos sus capítulos. En tiempos donde todo alrededor quería arder, el camino de Christie no terminó con el parche, ni en prisión o exilio, sino que se transformó en algo distinto. Una segunda vida basada en el entendimiento, la narración y la verdad, no en el rugido de motores. El mundo fuera de la ley lo hizo, el exilio lo moldeó, pero lo que vino después, la escritura, la enseñanza, el arte, la honestidad, eso es lo que lo define ahora. Un hombre que sobrevivió a esa vida, un hombre que se alejó de ella, y un hombre que finalmente aprendió a vivir más allá de ella. El legado no se elige, el mundo lo decide por ti. Y para Jorge Christie, ese legado se encuentra en dos mundos que casi nunca se cruzan. El mundo fuera de la ley que lo formó y el mundo civil que nunca lo entendió del todo. Su historia es distinta porque no intentó pertenecer a ninguno de los dos. Aprendió a caminar la línea entre ambos, llevando consigo partes de los dos sin permitir que ninguno consumiera lo que quedaba de su vida. Hoy, cuando la gente habla de Christie, lo primero que recuerdan son sus contradicciones. El líder que impulsó la paz, el forajido que estudió filosofía, el diplomático dentro de una hermandad construida sobre la rebeldía, el hombre que cabalgó a través de guerras pero trató de detenerlas. Esas contradicciones no eran defectos, eran la razón por la que duró tanto tiempo en una cultura donde el orgullo destruye a más hombres de lo que la prisión jamás podría. Christie sobrevivió pensando más allá del próximo viaje, pelea o reunión de parches. Él jugó a largo plazo en un mundo adicto al corto plazo. Por eso, incluso después de que se fue, la gente todavía lo escucha. Cuando Christie habla sobre la vida fuera de la ley, lo hace sin glorificarla ni suavizarla. Él relata la verdad, la hermandad, la tensión, la jerarquía, el aislamiento, las guerras y la política. Él explica cómo la violencia puede ser estratégica y cómo el silencio puede ser un lenguaje. Explica por qué los hombres se unen, permanecen y por qué algunos nunca se van. Él narra las partes. Las historias de forajidos rara vez hablan del agotamiento, la presión y el peso de liderar, ni del costo de ser a quien todos recurren cuando algo falla. Esa honestidad lo convirtió en algo inusual, un exforajido cuya voz tiene peso fuera de esa vida. Las universidades lo invitan a conferencias sobre conflictos y dinámicas de grupo. Las fuerzas del orden lo contratan para que les explique la estructura interna de los clubes que nunca han entendido del todo. Escritores y productores lo consultan para evitar convertir la cultura forajida en una caricatura, no porque la romantice, sino porque se niega a hacerlo. Pero el legado de Christie no está solo en las historias que cuenta, sino en los hombres que las escuchan.
Algunos son jóvenes jinetes al borde de decisiones que marcarán toda su vida. Otros son veteranos de esta vida que ven su propio pasado reflejado en sus palabras. Algunos nunca montaron una motocicleta, pero reconocen la verdad universal a la que él siempre vuelve. La identidad es poderosa, pero puede ser una prisión. Para Christie, el capítulo final de su legado es algo más tranquilo. Dedica su tiempo a crear arte, a armar bicicletas, escribir y estudiar. Ahora valora la paz como nunca en su juventud. Tras años de ruido, aprendió a apreciar la quietud. La libertad que perseguía a los 20 años en una motocicleta prestada no es la misma libertad que valora ahora, pero está basada en la misma idea: el deseo de vivir bajo sus propios términos. No pretende que el pasado no haya sucedido, no huye de él, lo carga de la misma manera. Los motociclistas veteranos llevan cicatrices, no con orgullo ni vergüenza, sino como parte de su historia. El mayor legado de Christie es que vivió lo suficiente para ganar perspectiva sobre una vida que suele acabar rápido y violentamente. Él presenció el inicio, desarrollo, consecuencias y desenlace. Pocos forajidos en la historia llegan tan lejos. Se ha convertido en algo raro, un testigo del mundo que alguna vez gobernó, un sobreviviente de una vida que quita más de lo que da, y un narrador cuya voz importa. Precisamente porque esperó hasta que el viaje terminó para finalmente usarlo, su legado no está en los parches que alguna vez controló, sino en la visión que dejó atrás. Un recordatorio de que cada historia, incluso la de un forajido, tiene más profundidad de la que el público jamás ve. George Christie no terminó como un mito, ni como un mártir, terminó como un hombre, y eso podría ser la parte más extraordinaria de todas. La historia de George Christie es prueba de que el mundo de los forajidos no siempre termina como la gente espera. Algunos hombres se consumen, otros no superan su leyenda, pero muy pocos sobreviven lo suficiente para ver la vida desde ambos lados de la carretera. Si quieres más historias y análisis sobre los hombres que moldearon el mundo de los forajidos y las hermandades que definieron eras, asegúrate de suscribirte. Tenemos más capítulos en camino, más leyendas, más fantasmas, más caminos que aún resuenan con motores que ya se han ido. La historia de los forajidos no está en libros, sino en el asfalto, y aún no la terminamos de recorrer.